Muy bienvenido, muy bienvenida de nuevo a otro vídeo más y estoy seguro que este vídeo, si has llegado hasta aquí, es porque has visto el título y seguramente muchos, y creo no equivocarme, muchos de los que están viendo este vídeo es porque realmente les interesa el tema del diezmo y creo no equivocarme, voy más profundo, creo no equivocarme cuando digo que tú estás en una iglesia donde se piden diezmos. Así que, si estás en una iglesia donde se piden diezmos, si has querido siempre saber si esto del diezmo, qué tan bíblico es, si es para la iglesia o fue para el Antiguo Testamento, creo que este es tu vídeo. Yo sé que hay muchos vídeos acerca del tema y hay vídeos muy buenos y hay otros vídeos no tan buenos. Quédate en este vídeo si quieres aprender acerca del diezmo porque te voy a dar razones bíblicas con exégesis, razones teológicas para saber un poquito más del tema. Y lanzo estas preguntas. ¿Hay que diezmar o solamente hay que ofrendar sobre lo que uno haya prosperado? Y quiero abrir con estas preguntas porque sobre estas preguntas este vídeo va a ir caminando. ¿Hay que dar el diezmo o solamente hay que ofrendar según lo que uno haya prosperado? ¿El diezmo es para el pastor? Porque hay muchas iglesias donde los pastores están tan afanados para pedir el diezmo. Entonces, ¿el diezmo para quién es? ¿Para el pastor? ¿O para qué sirve el diezmo? Otra pregunta podría ser, ¿es para la iglesia actual el tema del diezmo? ¿Es un mandamiento para la iglesia actual? ¿O era solamente para el pueblo de Israel? Y una pregunta tan profunda que seguramente te lo has preguntado. ¿Qué ocurre si no diezmas? ¿Dios se va a ofender contigo y va a traer maldición a tu casa? Porque eso es lo que dicen muchos pastores acerca del diezmo. Si no ofrendas, Dios se va a enojar y te sacan el texto de Malaquías, capítulo 3. Así que en este video voy a responder bajo las escrituras, como te digo, con textos bíblicos, todas estas cuestiones para de una vez poder traer tranquilidad a tu corazón, porque sé que te lo has preguntado muchas veces. Así que, si quieres aprender más, quédate en este video y quédate hasta el final porque me reservo algo que te va a impactar. Soy Raúl y comenzamos. Muchas iglesias mandan a quienes se reúnen a dar el diezmo y ofrendas en el altar. Y esto lo promueven cada domingo que se reúnen. Inclusive otras iglesias, y yo conozco personalmente, llevan un listado de cada miembro chequeando si han dado el diezmo o no. Yo sé que tú también sabes y conoces sobre esto. Y cuando no lo están dando, le reclaman a tal persona que lo deben. La pregunta que yo me lanzo es, ¿esto es así? ¿Deben hacer eso esas iglesias? Y la respuesta es un rotundo no. Y deseo mostrarte las razones escriturales de mi respuesta. Si estás en una iglesia que reclama los diezmos y ofrendas cada domingo, este video te interesa mucho, así que míralo detenidamente y saca tus propias conclusiones. Déjame decirte algo más, tengo otro video por ahí sobre el cual hablé del diezmo, pero en este video intento agrandar un poquito más el asunto, así que navega un poco por mi canal y verás el vídeo del diezmo y luego mira este, o al revés, mira este y luego mira el otro, te va a compensar mucho. Dicho esto, en primer lugar, ¿qué es el diezmo? Bueno, el diezmo significa una décima parte dedicada para el servicio de Dios. ¿Bien? Diezmo bíblico estamos hablando. Pero la pregunta es, ¿a quién fue dirigido este mandato? Y la respuesta bíblica es al Israel físico. Vamos a hacer un poco de historia porque yo sé que tu pastor te va a decir que no. Pero vamos a hacer un poco de historia. Mis respuestas no son sacadas del aire, sino que son sacadas del texto bíblico. Bien, un poquito de historia. Historia bíblica sobre el diezmo. Abraham dio el diezmo del botín de guerra a Melquisedec. Y eso lo puedes ver en Génesis 14:20. Dios salió al encuentro también de Jacob en Betel y Jacob prometió a Dios el diezmo de todo lo que le fuere dado. Esto lo puedes ver en Génesis 28:22. No voy a hablar sobre estos textos porque seguramente los puedes leer tú en tu casa. Y como te darás cuenta, estos dos, Abraham y Jacob, es antes de que la ley fuere dada a Moisés.
Posteriormente, ya corremos a partir de la ley de Moisés, posteriormente a la ley, una décima parte de la semilla y de frutos de animales eran dados al Señor. Y esto ya lo podemos ver en Levítico 27, 30, 32 y en Deuteronomio 14, 22 al 24. El pueblo de Israel daba una décima parte a los levitas para su mantenimiento. Esto lo puedes ver en Números 18, 21 al 24. Pero los levitas al mismo tiempo daban una décima parte al sumo sacerdote. Esto lo puedes ver en Números 18, 25 al 28. Así que Israel tenía que presentar por lo menos 3 clases de diezmos. Uno para apoyar a los sacerdotes y levitas, otro para la celebración de fiestas requeridas, Deuteronomio 12, 17 al 19, y otro para caridad, huérfanos, viudas, necesitados, y esto lo puedes ver en Deuteronomio 11, 28. Por lo tanto, el pueblo de Israel no daba solamente el 10%, sino más. Algunos eruditos establecen que el pueblo de Israel daba entre un 23 y un 30% de los ingresos anuales entre diezmos y ofrendas. ¿A qué esto no te lo han enseñado nunca? Entonces, la pregunta es, ¿el diezmo era para Israel o también para la iglesia? Y hecho este foco histórico, vamos a hablar sobre lo siguiente. El sistema de diezmo fue implementado por Dios al Israel físico. Recuerda esto porque es muy importante, el Israel físico. Y la razón fue sencilla. Dios formó un pueblo a partir de Abraham y posteriormente de Jacob, un pueblo que fue sacado del paganismo. Recuerda que Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos. Posteriormente Dios sacó a Israel de Egipto y le tuvo que enseñar parámetros para que Israel fuese caminando en ellos. La razón es que Dios tenía un plan para con Israel, un plan que trascendía a Israel mismo y era la venida del Mesías para otorgar salvación al mundo. Por eso, Israel, el Israel físico, tenía que caminar en los mandamientos de Dios sin salirse de ellos, para así ser un pueblo totalmente diferente a todas las otras naciones por las cuales estaba rodeado. El sistema de diezmos, por tanto, fue dado a Israel para equilibrar una buena economía entre todos los israelitas. Es decir, Dios no necesitaba el diezmo porque Dios es el dueño de todo. El diezmo entonces tenía un sentido práctico y espiritual que Israel debía practicar y aprender. En primer lugar, sentido práctico. El diezmo servía para regular la economía, es decir, para que todos tuvieran lo necesario y no hubieran desequilibrios económicos en la nación de Israel. Dios quería que todos tuvieran lo necesario y el diezmo servía para regular las diferencias económicas. Por eso los diezmos eran dados para los levitas y sacerdotes, los cuales no trabajaban como el resto de israelitas, o sea, no tenían tierra, me refiero. Sí trabajaban en el servicio de Dios, pero no tenían tierra. Estaban a la dedicación religiosa. Y por otro lado, era dado para los huérfanos y las viudas, al igual que al extranjero. Dios pretendió que el diezmo fuera para regular la economía y que todos tuvieran lo necesario. Y en segundo lugar, el sentido espiritual del diezmo. Dios pretendió que Israel aprendiera a proveer para sus hermanos que estaban en necesidad. Es decir, el levita no tenía tierra, sino que estaba dedicado a proveer un servicio religioso para el israelita. Por tanto, Dios quiso que sus hermanos aprendieran y fueran plenamente conscientes de que ese trabajo había que remunerarlo. Por otro lado, Dios quiso que el israelita tuviera un corazón sensible hacia el menos favorecido. Es que Dios siempre trata de que la ley contenga un carácter espiritual y no legalista de actuar. Por tanto, observamos que el reglamento del diezmo fue dado para el Israel físico. Y posiblemente estarás pensando en el texto que muchos pastores usan para pedir el diezmo en sus iglesias. Sí, claro, es el texto de Malaquías 3 del versículo 6 al 12. Pero déjame decirte que ese texto está en un contexto determinado y no comprender el contexto es romper el sentido de la Biblia. El sentido del texto de Malaquías no es para la iglesia, sino para el Israel físico. La razón, sencilla. Veamos el contexto. ¿Qué pasa en el libro de Malaquías?
Pues que Israel había salido de la deportación babilónica, donde estuvo 70 años, y ahora ya estaban en su tierra y llevaban un siglo, y de nuevo, tras ese siglo de estar en su propia tierra, la dureza de corazón invadió a los judíos, pues se acomodaron en sus nuevas vidas, edificando casas costosas y dejando el templo olvidado. Los sacerdotes rebajaron la santidad y acogieron la religiosidad vacía, y el pueblo volvió a pecados y dejaron de diezmar, olvidando que era un requisito indispensable para los levitas, los huérfanos, viudas, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto, y todo esto lo puedes leer en el libro de Malaquías, el asunto es que menospreciaron la devoción a Dios, y es por eso que Dios les reprende y les dice que el pueblo le está robando. Malaquías 3, 8 al 10. Porque no están cumpliendo con los diezmos requeridos para que hubiera alimento en el templo donde los levitas pudieran subsistir y donde pudiera ser repartido para los necesitados, etcétera, etcétera. Y esto fue una reprensión para el pueblo físico de Judá. Recuerda, Malaquías está hablando del pueblo físico de Judá, no está hablando de la iglesia. Bien, el pueblo físico de Judá que vino de la deportación de Babilonia. Ahora, ¿qué tiene que ver directamente con la iglesia del Señor del siglo XXI? Es que no es una reprensión para la iglesia, sino para Judá. Por eso mismo, los pastores que usan este texto para pedir los diezmos están rompiendo el sentido sagrado y contextual del texto de Malaquías con el pretexto de que los cristianos ofrenden y diezmen. Así que, querido hermano y hermana, Malaquías no es un texto donde Dios pida a la iglesia diezmar. No lo es, por mucho que tu pastor diga que sí. Eso es desconocer en mucho el sentido bíblico de Malaquías. Entonces la pregunta, ¿es el diezmo requerido para la iglesia hoy? Eso es lo que queremos responder, ¿verdad? Bueno, te voy a decir algunas razones por las cuales no es requerido para la iglesia hoy. ¿Bien? Pero esto no quiere decir que no debas diezmar. Ojo, simplemente que no es un requerimiento, que no te engañen. A ver, los cristianos no estamos bajo el pacto mosaico, Romanos 6, 14 al 15. Esto no quiere decir que no tengamos que vivir guardando los mandamientos de Dios. Quiere decir que la ley no nos condena hoy día, porque estamos bajo un pacto diferente. Es por eso que no tenemos que guardar ciertos requisitos de la ley ceremonial. Ahora bien, seguramente dirás, ok, Raúl, pero el asunto es que mi pastor dice que el diezmo fue antes de la ley, por lo tanto es para todos los tiempos. Incorrecto. Es verdad que Abraham fue antes de la ley y él dio diezmos a Melquisedec. Sí, eso es cierto. Pero esto sucedió una vez en su vida. Fue algo puntual y no hay evidencia, por más que quieras decir que sí, no hay evidencia de que él le diera de forma regular diezmos a Melquisedec. No lo hay, no lo dice, por tanto no podemos afirmarlo. No podemos hacer una ley de lo que no es claro. Así que, en estos ejemplos de antes de la ley, esos ejemplos, como el ejemplo de Abraham y de Jacob, no son normativos. Otro aspecto, el diezmo fue para los judíos en el antiguo pacto y en la tierra que Israel recibió. Es decir, Israel tenía que diezmar en Jerusalén. Si estaban viviendo fuera de Jerusalén, tenían que viajar por lo menos una vez cada 3 años a Jerusalén. Deuteronomio 14, 22 al 28. Entonces, como puedes notar en estos textos, esta ley era solo para los israelitas en el lugar geográfico establecido por Dios. Y que yo sepa, la iglesia no es ese pueblo físico, ni vive en ese lugar geográfico determinado. Entonces, si es obligatorio el diezmo, ¿cuánto tenemos que diezmar en realidad? Sería otra pregunta que nos debiéramos hacer. Y como pudiste ver en estos textos anteriores, Israel no solamente daba el 10%, sino que a lo largo del año tenían varios diezmos, por lo que se estima, como te he dicho anteriormente, que entre un 23 y un 30% era lo que Israel daba. Y esto también es muy diferente a lo que muchos pastores enseñan. Por tanto, si vas a diezmar, porque tu pastor dice que la iglesia está obligada, entonces no solamente debe ser el 10%, sino más. Otra razón más por la cual la iglesia no está obligada a diezmar, sino que diezmar era para el pueblo físico de Israel. Ahora, por otro lado, el diezmo no se menciona en ninguna parte del Nuevo Testamento. Sí, escuchaste bien, en ninguna parte del Nuevo Testamento. Ni Pedro, ni Felipe, ni Juan, ni Pablo en ninguna parte enseña a la iglesia a que deben diezmar. En cambio, sí se ordena
a ser generosos en la ayuda. Y aquí te dejo unos textos que puedes leer. En 1 Corintios 16, del 1 al 4, Pablo manda a que guarden y aparten según lo que cada uno haya prosperado. Mira esto bien, el diezmo es una cantidad exacta, pero aquí en este texto es según lo que cada uno haya prosperado. ¿Cuál sería la cantidad? Pues el texto no lo dice, simplemente da libertad según lo que cada uno haya prosperado. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da esa libertad. Y no solo eso, sino que en 2 Corintios 9, 7 al 9 se especifica algo mucho más profundo. Esto es, cada uno dé como propuso en su corazón, es decir, un acto libre. El diezmo, en el Antiguo Testamento, era una cantidad específica. Pero ahora Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y sigue diciendo, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da alegremente. Por tanto, aquí tenemos la forma en cómo la iglesia comenzó a ofrendar, no una imposición de un porcentaje físico o fijo, más bien, sino usando la gracia, la cual es amplia. Queridos amigos, queridos hermanos, es que se trata de gracia. La gracia es amplia, profunda y riega de alegría el dar. Y ahí es donde tendríamos que fijarnos. Pues pienso que la iglesia ha sido comprada por gracia, y si usara más gracia en su forma de dar, eso sería o haría que hubiera mucho más que si se diera un porcentaje fijo como el 10%. El diezmo era una cantidad ordenada, mandada y específica. La gracia supera el diezmo porque da enteramente y con alegría. Y creo que eso es lo que Dios quiere que su pueblo aprenda. Por tanto, no se trata de diezmo sí o diezmo no. Se trata de cómo soy. Se trata de cuál es mi motivación, qué trato de hacer cuando ofrendo. Y algunos quieren que Dios les dé multiplicado, pero esa no es una buena motivación para ofrendar. Eso es querer torcer la mano de Dios como diciéndole, hey Dios, mira, yo estoy sembrando, ahora tú tienes que bendecirme. Te he dado 20, tú me tienes que dar más porque tú así lo prometes. A ver, querido, querida, Dios no te debe nada, porque Dios no necesita tu dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. En cambio, si tu motivación es con gracia, porque comprendes la misión y el rol de la iglesia, entonces tu dar es con alegría y será amplio. Esto no quiere decir que ofrendarás tal vez mucho dinero, no, recuerda a la viuda. Ella no dio grandes cantidades, pero lo hizo con gracia y Jesús la alabó por ello. No se trata de cuánto, sino se trata de cómo lo das. Bien, habrá veces que pueda dar más, habrá veces que pueda dar menos, como dijo Pablo, según lo que cada uno haya prosperado, pero que sea de corazón, con alegría, con gracia. Entonces, la pregunta, ¿por qué muchos pastores hacen tanto énfasis en el diezmo? Bueno, he observado varios motivos. Primero, mientras más dinero haya en la iglesia local, el pastor tendrá un mejor salario. Y ojo, es digno que el pastor gane dinero por su trabajo que realiza, eso es bíblico. Pero considero que el pastor debería confiar en Dios más y no tanto en torcer la mano de los fieles de la iglesia para que ofrenden y así asegurar la cantidad. En segundo lugar, hay que emprender grandes templos. Claro, ¿de dónde sale el dinero para hacer obras, comprar equipos de música, agrandar los templos? Sale del dinero que los fieles dan cada domingo. Ahora, ¿está mal crecer? No, para nada. Yo no estoy en contra de eso. Pero hay que escudriñar la forma en cómo se crece y el fin de para qué se agrandan las instalaciones. Y si no es un dinero tirado absurdamente, porque la iglesia tiene otras obras a las cuales atender primeramente, como necesitados, actos de caridad, misiones, etc. Pregunto, ¿tu iglesia ofrenda para misiones? ¿Tiene misioneros en alguna parte del mundo? ¿Ha enviado misioneros? ¿Tiene un plan de ayuda para el pobre? Ahí reside el pecado de querer crecer hacia adentro, hacia nosotros, tener mejores instalaciones, descuidando la verdadera misión de la iglesia. En tercer lugar, una tercera motivación, ser una iglesia conocida. Al crecer también se consigue un reconocimiento en el sector o en la denominación. ¿Y cómo se crece? Nuevamente, por medio de la economía, para hacer mejores instalaciones, tener más recursos. ¿Es esto malo en sí mismo? No, como he dicho antes, pero habría que ver la motivación por la cual se quiere crecer. Termino con esta conclusión.
Si estás en una iglesia que piden y piden diezmos y no cesan de predicar sobre la economía, sobre la prosperidad, etc., yo comenzaría a sospechar si estoy en una iglesia con motivaciones correctas. La iglesia de Cristo no está para crecer ella misma, sino para hacer la misión de Jesús, la misión de Dios, la misión del Padre, hacer discípulos en todas las naciones. Y claro, el dinero es importante. Jesús mismo necesitó dinero para su ministerio y el Padre dio provisión por medio de seguidoras que Jesús tenía. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Bueno, en primer lugar debemos comprender el Evangelio. Debemos comprender la profundidad que tiene el hecho de que Dios me salvara, un pecador como yo, al cual le tuvo Dios misericordia, y lo que hizo Dios por mí y por ti. Y entender eso nos llevará a estar profundamente agradecidos con Dios, tanto que entiendo que todo lo que tengo es de Él y nada es mío. Y eso hará que el cristiano comience a dar más allá de lo que un simple diezmo pudiera hacer. Es que la gracia hará que la iglesia dé, que se entregue a la obra, porque entenderá que es parte de la misión de Dios. Entonces, querido y querida, pienso que no estamos obligados a dar el diezmo por todas las razones que te he dado, bíblicas, teológicas, exegéticas, pero sí estamos obligados a ofrendar con gracia, y la gracia supera al diezmo. No tanto en cantidad, que a veces sí lo hará, sino en voluntad. Y si tengo voluntad, haré más y más y más. Estaré profundamente entregado a Dios, y eso dará como resultado que todo lo que tengo y todo lo que soy estará a su servicio. No me convencen aquellos pastores y pastoras, profetas, apóstoles, quien sea, que predican diezmo, 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 diezmo. Aquí tienes razones bíblicas, escriturales, por las cuales el diezmo no es para la iglesia. Ahora, la gracia supera el diezmo. Y tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, si te gusta este contenido, regálame un like. A mí me favorece muchísimo, a ti no te cuesta nada. Y suscríbete al canal. Y de paso, si quieres compartir este contenido con otros amigos o hermanos que tengas, lo puedes hacer. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Bendiciones.